Buenos días, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados, compañeras del movimiento de mujeres y demás disertantes. Nosotros desde el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, que eventualmente presido, queríamos hacer alguna aclaración acerca del debate político respecto de los proyectos a favor de la despenalización del aborto en la Argentina. Primero, aclarar una falacia simbólica. Aquí no se está debatiendo entre un sector que está a favor de la vida y un sector que está a favor del aborto. Acá estamos todos a favor de la vida, aún con nuestras diferencias. Lo único es que algunos lo hacen o encuadran el análisis de los proyectos de la concepción helimórfica, es decir, desde el tomismo, desde sus creencias cristiano-religiosas, y otros lo hacemos como creemos que debe hacerse desde el derecho y la salud pública. En ese marco, entonces, lo que decimos es que nuevamente en esta Cámara de Diputados de la Nación, lo que sucede es que hay una discusión política entre dos sectores que cuando los partidos políticos no debaten internamente, vuelve a surgir, como sucedió con el matrimonio civil en el siglo XIX, con la educación laica gratuita y obligatoria en el siglo XIX, como ocurrió en el siglo XX con la capacidad civil plena de la mujer, la patria potestad compartida, el divorcio vincular, y en el siglo XXI con las leyes, con los derechos sexuales, la libertad de género, la igualdad de género y la educación sexual integral. Son los dos sectores, el laicismo y el clericalismo, en el marco de un Estado laico que debaten estas cuestiones. Y las diputadas y los diputados son funcionarios públicos de un Estado laico. ¿Qué es el laicismo y qué es el clericalismo? El clericalismo es la actitud política de un culto o conjunto de cultos que intentan imponer a toda la sociedad su subsistema normativo religioso. El laicismo lo que intenta es que el derecho sea el principal subsistema religioso que nos rija a todos. ¿Por qué? Porque se construye la norma jurídica en este marco, en un debate pleno donde todos los sectores intentan estar representados, más allá de sus creencias morales o religiosas. La costumbre, la moral y la religión no tienen relación con el derecho ni deben tenerlo, porque estamos en un Estado constitucional de derecho. Encuadrado el debate así, entonces queremos aclarar dos falacias más. Que en caso de aprobarse estos proyectos, unificados o no, que despenalizan el aborto en la Argentina y consagran un nuevo derecho para las mujeres en la Argentina, porque además, debemos decir, todo el reconocimiento de derechos pasa por tres etapas: la represión, la tolerancia y el reconocimiento en el ordenamiento. Y entonces vemos que hay siempre un sector político progresista, progresismo que es tratar de incorporar el ordenamiento, el reconocimiento de nuevos derechos, y un sector que reacciona frente a eso, que es la reacción, que intenta mantener el status quo. La historia de todas estas leyes que hemos enumerado muestra que el laicismo siempre ha tenido una actitud progresista y el clericalismo una actitud de reacción, mantener el status quo. No estoy hablando de retrógrado, estoy hablando de reacción frente al intento de reconocer nuevos derechos. Bien, la segunda falacia es jurídica. Aquí estuvo presente un exministro de la Corte Suprema de Justicia. Se dijo que en caso de aprobarse estas leyes deberíamos denunciar dos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. La primera falacia, el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana, que dice que en general los estados protegen la vida de la concepción, debe interpretarse como todo instrumento en las condiciones de su vigencia. ¿Quién le da las condiciones de la vigencia? Se los da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Atravia Murillo con Costa Rica estableció que el objeto de protección es la mujer embarazada y que el embrión o el feto va teniendo una protección gradual, pero que no puede sobreponerse por sobre la protección de la mujer embarazada. Esto lo aclaró además cuando se incorporaron estos instrumentos al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el convencional por la mayoría, Raúl Alfonsín, el 2 de agosto del 94, cuando dijo que el Estado se obliga a ayudar socialmente, a una ayuda social a la mujer embarazada, pero que esa norma no es incompatible ni con una legislación que penalice el aborto, ni con una legislación que no lo penalice. Aclaradas las condiciones de la vigencia, se aclaró la falacia de que deberíamos denunciar la Convención Americana. La otra falacia es que por el principio del interés superior del niño deberíamos denunciar
la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quién le otorga las condiciones de la vigencia? El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que le viene recomendando al país que por favor cambie la legislación por las niñas y adolescentes que se ven sometidas a prácticas abortivas clandestinas, a la muerte y a la vulneración de sus derechos. Bien, debería enumerar algunos fallos en ese sentido, pero no me quiero extender. Para sintetizar también, me quiero referir a lo que ha hecho la jurisprudencia nacional respecto de estos artículos del Código Penal. Ha dejado de penalizar la práctica abortiva más allá de que sea aborto no punible conforme la actual normativa. Yo les voy a dar, para que anoten los legisladores, por ejemplo, más allá del fallo FAL, algunos fallos de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Esta es la causa P86052, donde no se penalizó a una mujer porque se había dicho que, como había ido al hospital público luego de una práctica abortiva, sin declarar contra ella misma de manera expresa, mostrando su cuerpo, dijo el fiscal, demostró o denunció que había practicado un aborto clandestino. Minuto. Bien, la Corte desestimó la acción porque dijo que nadie en esas condiciones estaría declarando contra sí mismo. Lo mismo sucedió en ML sobre aborto. Bueno, tengo para los diputados en las preguntas los fallos aquí. En definitiva, es una norma que está entrando en desuetudo, salvo que algún fiscal de alguna provincia, como Tucumán, donde el clericalismo presiona hasta en la educación religiosa actual, como sucedía en Salta el año pasado, algún fiscal quiere dar el ejemplo y usar el Código Penal como herramienta política, como bien dijo la compañera. En esos casos tenemos alguna condena ejemplificadora. Sin embargo, las Cortes Provinciales y la Corte de Nación ya está apoyando de alguna manera la jurisprudencia este tipo de proyectos. Muchas gracias.